Vamos con el primer caso, dice paciente varón de 67 años, fumador, ¿no? Exfumador hace 5 años, ¿no? Y era un fumador más o menos que consumía 60 paquetes al año. Y bueno, su consulta es una disnea progresiva. Y tenemos una tos, ¿no? Seca crónica de 3 a 4 años de evolución, con episodios de exacerbación de, ¿no? alrededor de 3 a 4 veces al año. El antecedente importante que es, ¿no? fumador, en este caso fumador pesado, no tiene alergias, ¿no? relevantes, y tenemos una obstrucción a nivel del, ¿no? del flujo aéreo. Y bueno, en relación a la tomografía, mencionan que tiene un enfisema centroacinar y paraseptal, ¿no? extenso en estos lóbulos superiores, también tiene bulas a nivel subpleural y también a nivel intraparenquimatoso. Y bueno, menciona que la saturación de oxígeno también está disminuida al momento de realizar, ¿no? ejercicios. Y bueno, en el caso de bueno, los diagnósticos que ¿no? se planteaban hacer una bronquitis crónica, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de una bronquitis crónica era una definición netamente clínica, porque el paciente tenía que cumplir algunas características en cuanto al tipo de tos, al tipo de secreción, cuánto tiempo ¿no? de presentación de estos episodios, cuánto es el tiempo, ¿no? máximo de presentar, ¿no? todo este cuadro. Y cuando hablamos del, perdón, ya. Y cuando hablamos del enfisema, habíamos mencionado que hay un incremento de este espacio aéreo distal, pero a consecuencia de que hay una ruptura, ¿no? de las paredes, los septos, esos tabiques alveolares. Y eso producía, ¿no? que este paciente pueda almacenar, perdón. Ya bueno, en este caso, ¿no? Recordar que tanto la bronquitis crónica como también el enfisema se pueden dar a la vez. En el caso del enfisema puede acompañar también otras patologías obstructivas. ¿Ya? Entonces, para recordar en cuanto a las enfermedades pulmonares obstructivas, bueno, se revisaron tanto bronquitis crónica, bronquiectasia, asma y enfisema. De todos estos, recuerden que principalmente la afectación es a nivel del bronquio, ¿no? En algunos casos también vamos a tener una afectación del bronquiolo. La única, ¿no? enfermedad pulmonar obstructiva o que tiene un patrón obstructivo era el enfisema, en este caso bueno, en este caso es la única enfermedad pulmonar obstructiva que afectaba a la sina, porque el resto, ustedes van a ver que afecta principalmente al bronquio y al bronquiolo. El enfisema, vamos a tener una afectación del acino. Y en el caso del acino, ¿qué era el acino? ¿Alguien recuerda? A ver, de repente prendan sus micros, ahí sí pueden, ¿no? ¿Qué será el acino? Una estructura compuesta por el bronquiolo terminal respiratorio y alveolo. Ya, entonces vamos a recordar, ¿no? Cuando hablamos de los bronquiolos, ¿no? Tenemos el bronquiolo, ¿no? O en algunos libros está como bronquiolos propiamente dicho, que es, ¿no? la parte proximal de todo el componente bronquiolar, o sea, de bronquiolo. Y tenemos el bronquiolo terminal. ¿Por qué lleva el nombre de bronquiolo terminal? Porque hasta ahí tenemos la parte de conducción, simplemente de, ¿no? En este caso del aire. Cuando hablamos ya del bronquiolo respiratorio, a partir del bronquiolo respiratorio hasta la parte más distal, entonces tanto los alveolos, los sacos alveolares, esto de aquí es denominado así. Entonces, a partir del bronquiolo respiratorio en adelante, eso es el acino. ¿Por qué? Porque, bueno, no ustedes se recuerdan, el acino era la unidad funcional, ¿no? En este caso, porque es ahí donde vamos a tener el intercambio. No esta hematosis se va a dar a nivel del acino. Entonces, en este caso, ahí vamos a tener el intercambio de los gases, ¿no? Porque cuando hablamos de bronquiolo terminal, solamente es de conducción. A nivel del bronquiolo respiratorio en adelante, es lo que denominamos así. Por lo tanto, este enfisema puede afectar tanto el bronquiolo respiratorio, los sacos alveolares y los alveolos. Ahí no se vayan a equivocar. Ya, entonces, en este caso, el enfisema al acino. ¿Qué es el acino? Es del, ¿no? En este caso, en su libro está como que es la parte distal a bronquiolo terminal. Entonces, ¿qué es lo distal al bronquiolo terminal? Es el bronquio respiratorio, en adelante. Entonces, el acino es bronquiolo respiratorio, sacos alveolares y los alveolos.
¿ya? Entonces, es la parte de la unidad básica para poder, ¿no?, dar el intercambio. Entonces, en este caso, ¿por qué ese enfisema no va a ser considerado obstructivo? Porque en el resto, ¿no?, se entiende que vamos a tener una mayor producción de secreción, de moco. Teníamos también una disminución de la luz porque también se podía dar, ¿no?, una mayor contracción del músculo liso que va a estar a nivel de estos bronquios y también a nivel de los bronquiolos. Y en el caso del enfisema, vamos a tener ese patrón obstructivo, porque recuerden que vamos a tener la ruptura, ¿no? La pérdida de tanto paredes, septos, hay un daño, y esto me va a generar de que la superficie de este intercambio de donde se va a dar esa hematosis va a disminuir, y esto me va a ocasionar ese patrón obstructivo. Recuerden que todas estas tienen un patrón obstructivo. Entonces, habíamos mencionado que, ¿no?, principalmente dentro del caso clínico teníamos ¿no?, tanto el paciente tenía un enfisema y una bronquitis crónica. En relación al enfisema, habíamos mencionado, ¿no?, que tiene que haber una ruptura, en este caso de la pared o del septo, que me ocasione que ese espacio sea mucho más amplio. Y bueno, en este caso podemos tener el centroacinar, ¿no?, que va a ser el tipo de enfisema más frecuente y el que se va a relacionar principalmente con el consumo de tabaco. En el caso del paraceptal, que bueno, también lo tenía el paciente, vamos a ver que no es tan frecuente, ¿no?, en cuanto a categoría, pero que también se va a relacionar tanto a consumo, ¿no?, en este caso consumo de tabaco. Vamos a tener que también puede estar relacionada a patologías crónicas pulmonares. En el caso del pangacinar, vamos a ver que en este caso sí tenemos que tener esa deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Y para que se dé esta ruptura de estas paredes alveolares, teníamos, ¿no?, hay 3 mecanismos por los cuales teníamos esa destrucción de estas paredes o septos alveolares. ¿Alguien recuerda cuáles eran los mecanismos? ¿Qué se tenía que dar para poder tener esa ruptura de las paredes de los alvéolos? Desequilibrio entre las proteasas y antiproteasas. Ya, por ejemplo, eso lo vemos principalmente, ¿no?, en el de tipo pangacinar, en el cual tenemos ese desbalance de las proteasas y las antiproteasas. En este caso tiene que haber un incremento de las proteasas, ¿no? Y cuando tenemos una disminución de esta antiproteasa, ¿no?, cuando tenemos esta deficiencia de esta alfa-1 antitripsina, tenemos una mayor elevación de las proteasas que van a ayudar a degradar, ¿no?, el tejido conectivo que está a nivel de la pared de los alvéolos, y también se incluye el bronquiolo respiratorio, no se deben olvidar, ¿no? Y eso es lo que les mencionaba. En su libro está como incremento permanente del espacio aéreo distal al bronquiolo terminal, y por eso es que les mencionaba. ¿Qué es lo que está distal al bronquiolo terminal? Es el bronquiolo respiratorio en adelante. Y cuando hablamos del bronquiolo respiratorio hacia la parte más distal, eso es el acino. ¿Qué otro mecanismo? Ya su compañera ha mencionado que hay ese desbalance de las proteasas y las antiproteasas. ¿Qué más podemos tener? El incremento de células inflamatorias y el Ya tenemos, estreptosismo. ya, uno, ¿no?, un mecanismo también es ¿no?, el incremento o la activación ¿no?, de la inflamación. Entonces, cuando tenemos la respuesta inflamatoria, también dentro de los gránulos de estos neutrófilos que van a estar en esa parte, en esa etapa de la inflamación, tenemos también la presencia de las elastasas, que hay también proteasas dentro de estos gránulos, de estos neutrófilos. Y eso también va a contribuir a ese desbalance. Entonces tenemos la respuesta inflamatoria, tenemos ese desbalance y tenemos también la presencia de ¿no?, en este caso de los ceros, ¿no?, toda la parte de los radicales libres, el estrés oxidativo, que va a ayudar a degradar, a destruir, o que sean más lábiles o que se puedan romper estas paredes, esos septos. Recuerden que aquí se incrementa ese espacio aéreo, ¿ya? En este caso, ese incremento de ese espacio es porque hay una ruptura, una destrucción, ¿ya? Porque a veces piensan que ese alvéolo se va a distender, no, sino que el alvéolo no incrementa de tamaño, lo que incrementa es el espacio. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo, ¿no?, estos alvéolos, ¿ya? Entonces, de todos estos, el más frecuente va a ser este de tipo centroacinar, que va a estar relacionado principalmente al consumo de tabaco. Bueno, cuando hablamos de la bronquitis crónica, recuerden que la definición es netamente clínica. Ya tenemos que cumplir con estos criterios, que sea por lo menos, no es a todos
por lo menos o como mínimo 3 meses. O sea, quiere decir de 3 a más. Y ¿no? Todos estos episodios que se van a dar de manera repetida, porque no va a estar presente durante tiempo, sino que podemos tener también unas etapas ¿no? De repente de remisión, pero que tienen que durar todos estos episodios con esa tos que va a ser persistente, que va a tener expectoración por lo menos 2 años, ya que es lo mínimo que podemos tener. Y dentro de la etiología de la bronquitis crónica, porque habíamos mencionado que dentro de todas las patologías pulmonares obstructivas, principalmente era el consumo de tabaco. Es uno de los principales factores de riesgo que van a desencadenar, ¿no? esa bronquitis crónica. Porque cuando hablamos del tabaco, genera una respuesta inflamatoria, tenemos la liberación de estos radicales libres, también tenemos el desbalance de las proteasas y las antiproteasas, y ¿no? En este caso se va a explicar por ese consumo de tabaco. En el caso de la bronquitis crónica, es un cambio que se va a dar de manera, ¿no? Como su nombre dice, crónica, me va a ocasionar cambios adaptativos. Entonces, dentro de los cambios adaptativos podemos tener tanto hiperplasias, hipertrofias, que de repente lo vamos a ¿no? mencionar. Entonces, en la bronquitis crónica, no, porque vamos a tener esa tos con expectoración, porque vamos a ver algunos cambios a nivel tanto de las glándulas mucosas, como les mencionan ahí, y también a nivel de las células caliciformes, que van a ser las dos encargadas para poder producir mayor cantidad de esa secreción, ¿no? De ese moco. Entonces, ¿alguien recuerda qué cambios vamos a tener a nivel de las células caliciformes? Tanto a nivel de los bronquios y a nivel de los bronquiolos. ¿Serán los mismos cambios, cambios distintos? Hiperplasia. Ya, ¿una hiperplasia dónde? ¿En los bronquios o en los bronquiolos? Porque cuando hablamos de hiperplasia, el incremento de la cantidad de número. Por lo tanto, eso lo vamos a ver, ¿no? ¿En el bronquio o en el bronquiolo? ¿O en ambos? En el bronquio. En el bronquio, ¿no? Porque en las células caliciformes las vamos usualmente están a nivel del bronquio. Por lo tanto, en este caso, tenemos un incremento de la cantidad en el número, que es la hiperplasia, de esas células caliciformes a nivel del bronquio. Y en el bronquiolo, ¿qué es lo que sucede con esas células caliciformes? Metaplasia. Ya tenemos una metaplasia de células caliciformes, porque a nivel de los bronquiolos no se ven, ¿no? O sea, usualmente, normalmente, no deberíamos observar células caliciformes. En el caso de la bronquitis crónica, a nivel de los bronquiolos se observan esas células caliciformes. Y eso es la metaplasia. ¿Qué otros cambios en relación a la microscopía podemos encontrar en una bronquitis crónica? ¿Y otros cambios podrían? Hiperplasia de las glándulas mucosas. Ya, en el caso de las glándulas mucosas, ¿no? En su libro solamente les menciona un cambio adaptativo, pero podemos tener tanto una hiperplasia y también una hipertrofia de esas glándulas mucosas. Y eso también va a contribuir a tener mayor secreción de moco. ¿Qué otro cambio podemos observar? Hipertrofia del músculo. Ya, una hipertrofia del músculo liso, ¿no? Que está a nivel tanto de los bronquios y de los bronquiolos. ¿Qué otro cambio podemos tener? Fibrosis peribronquial. Ya puede estar presente o no, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de la fibrosis, no es algo que sea de diagnóstico en las patologías obstructivas. Pueden estar, recuerden que en cualquier patología obstructiva, ¿no? Pulmonar obstructiva, puede estar, pero no es algo relevante. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Solamente en las áreas de lesión. Por ejemplo, solamente en el caso de la bronquitis crónica, alrededor del bronquio que está presentando todos estos cambios o alrededor de los bronquiolos que estén presentando estos cambios. Ya, solamente alrededor de las zonas de lesión. O, no, específicamente una fibrosis peribronquial. O sea, alrededor de estos bronquios o de los bronquiolos que estén afectados. ¿Qué más podríamos tener? Por ejemplo, me han mencionado una respuesta inflamatoria. ¿Qué células de esta respuesta inflamatoria serán aguda, crónica? ¿Qué tipo de células vamos a tener? Linfocitos y macrófagos. Infiltración de linfocitos y macrófagos. Ya, entonces tenemos una respuesta inflamatoria o un infiltrado inflamatorio crónico, que es a predominio de linfocitos. Vamos a tener también macrófagos y también, ¿no? En menor cantidad podemos tener también células plasmáticas, pero todas estas, principalmente los linfocitos.
Y ahora vamos a ir avanzando. Bueno, ahí está también todo lo que habíamos mencionado. Y recuerden que los cambios en relación a la bronquitis crónica se ven a nivel del bronquio y también a nivel del bronquiolo. Ahí no se deben equivocar. Hay cambios específicos a nivel del bronquio y cambios que se van a dar a nivel del bronquiolo. De todos estos, principalmente todos estos cambios se dan a nivel de los bronquios, pero también se pueden dar cambios a nivel de los bronquiolos. Y bueno, ya, entonces el siguiente caso es un paciente, ¿no?, masculino de 23 años, tiene antecedente de asma bronquial hace 5 años, tiene un tratamiento irregular, episodios de exacerbación. Recuerden que cuando hablamos del asma, vamos a ver que hay episodios donde se va a exacerbar, la sintomatología va a ser más intensa, y episodios ¿no?, donde vamos a tener una ausencia de la sintomatología. Y dependiendo el tipo de asma, ¿no?, si es tanto atópica o no atópica, para ver cuáles, ¿no?, los agentes que van a desencadenar esos episodios, esas sibilancias, de esa, ¿no?, esa contracción de este músculo liso. Y bueno, en este caso no mencionan que no es fumador, tampoco no está expuesto a sustancias tóxicas. De repente tendríamos que ver, ¿no? De repente hay un antecedente, de repente que, ¿no?, de alergias que me esté condicionando ese tipo de asma. Entonces, en el asma, ¿no?, si hablamos del atópico, está ahí la presencia de la hipersensibilidad de tipo 1, ¿no?, en los cuales vamos a ver que ahí tienen que repasar, ¿no?, la fase efectora temprana, la fase efectora tardía. Estos masocitos tienen que estar previamente sensibilizados. Cuando hablamos ya de la fase efectora tardía, que es lo que vamos a ver, por ejemplo, en el caso del asma, vamos a tener la presencia de los eosinófilos. Macroscópicamente no hay un cambio, ¿no?, que sea relevante, característico del asma. Podemos ver, ¿no?, unos pulmones básicamente normales, o cuando esos pacientes están en un estatus asmático o hayan fallecido por ¿no?, este estatus asmático, podemos ver ligeramente, ¿no?, que van a estar más insuflados, más hiperinsuflados, pero básicamente no hay un cambio que sea característico o patognomónico macroscópicamente del asma. Pero en la microscopía sí vamos a poder observar algunos cambios. Ya, bueno, ahí está el esquema de todo lo que, ¿no?, lo que se puede encontrar. Y a diferencia, porque acá vamos a ver algunos cambios muy similares que vamos a ver a nivel de la bronquitis crónica. Entonces, ¿qué de distinto podríamos observar en el caso de la bronquitis crónica y el asma? Es el tipo de células que vamos a poder tener, ¿no?, a nivel de la pared, a nivel del moco. Porque en ambos habíamos mencionado que hay cambios a nivel de las glándulas mucosas, hay cambios a nivel de las células caliciformes, que eso me ocasionaba que tengamos una mayor secreción de moco. Entonces, en el caso del asma, la respuesta inflamatoria no solamente va a estar en la pared, porque en la bronquitis crónica, la respuesta inflamatoria crónica y los linfocitos están a nivel de la pared. En el caso del asma, vamos a ver que esa respuesta inflamatoria principalmente está dada por los eosinófilos, pero esos eosinófilos van a estar tanto a nivel de la pared, vamos a encontrar tanto estos eosinófilos a nivel, ¿no?, del epitelio, ¿no?, hay eosinófilos también intraepiteliales, y también vamos a poder encontrarlos a nivel, ¿no?, a nivel del moco. Ya a nivel del moco también las vamos a poder encontrar. Entonces, en el caso del asma, aparte de de la presencia de los eosinófilos a nivel del moco, también tenemos unas estructuras que van a ser características, ¿no?, en el caso del asma, y que nos va a ayudar, por ejemplo, en patología, al momento de hacer los extendidos, por ejemplo, de un aspirado o un lavado bronquioliolar. Y en este caso tenemos que encontrar esos cristales, esos espirales que se van a ver mucho mejor, ¿no?, cuando se hacen los extendidos o en el caso de la citología. Entonces recuerden aquí, porque los cambios en cuanto a la microscopía son muy similares en el caso de ¿no?, de la bronquitis crónica. Tenemos también a nivel de los bronquios una hiperplasia, las células caliciformes, a nivel de los bronquiolos una metaplasia, células caliciformes. Tenemos los mismos cambios a nivel de las glándulas mucosas, a nivel también del músculo liso también tenemos una hipertrofia. Entonces tenemos de repente algunas similitudes, pero lo que va a variar es el tipo de células, ¿ya? Porque acá también podemos tener linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, pero todas las células, las más relevantes, son los eosinófilos. Recuerden, en el asma vamos a tener mayor cantidad de eosinófilos. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que principalmente, ¿no?, si hablamos específicamente del asma atópica, está relacionada una respuesta de hipersensibilidad de tipo 1. Ya en el caso del asma tenemos estos eosinófilos a nivel tanto del moco, a nivel ¿no?, en este caso del epitelio, y también a nivel de la pared. De ahí el resto de características son muy similares a lo que no habíamos visto anteriormente en la bronquitis crónica. Ya el resto se puede ver igual.
Ya recuerden que también en el caso de los cristales, los espirales, también los vamos a ver, es algo relevante para poder hacer el diagnóstico del asma. Y bueno, acá cuando les mencionan acá depósito subepitelial de colágeno, es lo mismo que de repente han visto también la bronquitis crónica, que es la fibrosis de la membrana basal, que básicamente es una mayor cantidad de colágeno y esto hace que esa membrana basal sea más gruesa, más visible, ¿no? De repente han visto durante las clases de teoría que hay unas imágenes donde la membrana basal se veía mucho más gruesa. Y es básicamente porque va a haber mayor cantidad de colágeno a nivel de esta membrana basal, que es lo mismo que decir depósito subepitelial de colágeno. ¿Ya? Eso es la fibrosis de esta membrana basal. Bueno, vamos a ir avanzando. Bueno, el siguiente caso es un paciente, ¿no? Varón masculino de 68 años, no tiene antecedente de inmunosupresión y consulta porque hay una disfagia que va a ser de manera progresiva, dinofagia, que tiene 2 semanas de evolución. También tiene fiebre, pérdida de peso. Bueno, afortunadamente no tiene una hemorragia no digestiva, es estable, ¿no? Lógicamente porque no hay compromiso tanto de volumen, no hay hemorragia. Y se observan unas úlceras superficiales, ¿no? Y también podemos hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de virus. Y bueno, de ahí menciona que, bueno, está a nivel del tercio medio, el tercio inferior. Usualmente también, ¿no? En general, las esofagitis por virus van a afectar tanto el tercio medio y también el tercio más distal o el tercio inferior. Hasta ahí, ¿no? Básicamente viral. Y bueno, acá les menciona que también se ha hecho un PCR para citomegalovirus, ¿no? En este caso ha salido positivo y eso también se correlaciona con lo que se ve en la macroscopía, ¿no? Recuerden que de repente en sus clases de teoría les habrán mencionado que en la parte de digestivo, ya sea estómago, esófago, la parte de colon, ¿no? O intestino delgado, cuando hablamos de la endoscopía, van a ser las referencias de la macroscopía, porque usualmente tomamos unas biopsias, ¿no? Se toman unas biopsias pequeñas que no nos permiten observar, ¿no? A detalle qué cambios macroscópicos se van a poder observar. Por eso es que nos guiamos del informe, en este caso de la endoscopía, tanto alto o baja, para poder, ¿no? De repente ver qué tipo de características tenía la úlcera, o de repente si es una masa, una tumoración, cambios en la coloración. Entonces, la macroscopía está dada por los informes o los hallazgos que se van a dar en las endoscopías. Entonces, en este caso, cuando hablamos de una esofagitis viral, en este caso por citomegalovirus, se correlaciona con las úlceras superficiales, porque cuando hablamos de unas úlceras mucho más profundas, ¿no? Que tienen de repente mayor profundidad en este caso, van a ser a causa de una esofagitis por herpes simple. Y bueno, en este caso, cuando hablamos de este citomegalovirus, ¿no? Usualmente lo vamos a ver en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Pero en el caso de pacientes que que no tengan una inmunosupresión, de repente inmunocompetentes, usualmente los vamos a ver sobre todo en pacientes adultos mayores, ¿no? Ahí está, se correlaciona la edad con una deficiencia en esa respuesta. Entonces, ¿qué otra característica, una parte de la macroscópica, me ayuda a diferenciar una esofagitis por citomegalovirus de una esofagitis herpética o por virus de herpes simple? Habíamos mencionado macroscópicamente, en el caso del citomegalovirus, tenían que ser unas úlceras que van a afectar, en este caso, en cuanto a la microscopía, a las células. ¿A qué tipo de células afecta el citomegalovirus? Por ejemplo, ¿qué estaríamos observando aquí? ¿Alguien recuerda qué son estas células? Por ejemplo, acá vemos la presencia de Células endoteliales. ya en el caso del citomegalovirus, podemos tener la presencia de los cambios citopáticos virales. Recuerda, cuando hablamos de los cambios citopáticos virales, son cambios a consecuencia de una infección viral. A cualquier tipo de virus, ya no solamente citomegalovirus, herpes, cualquier tipo de virus, me ocasiona cambios a nivel tanto de núcleo, a nivel del citoplasma. Podemos tener tanto inclusiones, halos perinucleares, podemos tener también una cromatina más granular. Todo eso se engloba con los cambios citopáticos virales. En el caso de este citomegalovirus, todos los cambios citopáticos virales los vamos a ver tanto en las células endoteliales, ¿no? Que es lo que estamos, por ejemplo, observando en esta imagen. Y también vamos a ver cambios a nivel de los
¿De qué otras células? Porque son principalmente dos células que vamos a tener. Una son las células endoteliales. ¿Cuál será la otra célula? ¿Estromales? Ya del estroma, y específicamente ¿cuáles? ¿Qué hay a nivel del estroma? ¿Qué son estas de aquí, por ejemplo? Los fibroblastos. Fibroblasto. Sí, también vamos a ver, ¿no?, unos cambios citopáticos virales a nivel de los fibroblastos y también a nivel de las células endoteliales. Y estos cambios citopáticos virales van a estar en relación, ¿no?, a esta infección por ese citomegalovirus que me ocasiona cambios principalmente a nivel nuclear. Tenemos estas inclusiones a nivel de los núcleos, estos gránulos que van a tener una coloración más basófila. Y, ¿no?, pero básicamente, ¿no?, la diferencia es qué tipo de células van a estar afectadas. En el caso del citomegalovirus, vamos a tener una afectación tanto a las células endoteliales, recuerden, y también a nivel de ¿no?, del estroma, a nivel de los fibroblastos. A diferencia de la esofagitis por, ¿no?, herpes simple, o también llamada esofagitis herpética, en este caso, los cambios citopáticos virales, ¿en qué células las vamos a poder tener? ¿En cuál? ¿En las multinucleadas? Células multinucleadas. Dentro de los cambios citopáticos virales podemos tener una multinucleación, o sea, cambios a nivel del núcleo. Pero en sí, esto no es una célula multinucleada, ¿no?, que ustedes han visto de repente la respuesta inflamatoria crónica. También ¿Células afectará epiteliales? a las células epiteliales. Y si hablamos del epitelio del esófago, específicamente a las células escamosas, ¿no? En este caso, sí, está afectando al epitelio del esófago, ¿no? Esas células escamosas afectan la mucosa del esófago. ¿Ya? Entonces recuerden, en este caso, los cambios citopáticos virales que vamos a tener en una esofagitis herpética me ocasiona, ¿no?, de que estos núcleos tengan un mayor tamaño, vamos a tener estas multinucleaciones, podemos tener también un halo alrededor, ¿no? Y básicamente, porque también en el caso del citomegalovirus, no vamos a tener en sí una multinucleación, lo que vamos a tener es unos gránulos que van a ser basófilos, que también pueden ser múltiples gránulos de gran tamaño dentro del núcleo, y en el caso de la esofagitis herpética, todo esto de aquí es el núcleo, ya que le da una apariencia de no ser un núcleo, en este caso, o una apariencia similar a células multinucleadas, que es una multinucleación del núcleo. Entonces, todo esto de aquí, todas estas celulitas que ustedes están observando son células escamosas con cambios citopáticos virales. Y en caso de esta esofagitis herpética, al tener, ¿no?, una lesión más, una afectación principalmente a la mucosa, porque en la mucosa del esófago, ¿no?, en el epitelio de la superficie del esófago es donde tenemos esos cambios citopáticos virales, vamos a tener una respuesta inflamatoria, tanto, ¿no?, dada por linfocitos y también por neutrófilos. Por eso es que estamos viendo ahí algunos neutrófilos y también algunos linfocitos. A diferencia, por ejemplo, en el caso del citomegalovirus, donde ahí predomina una respuesta inflamatoria que está dada por linfocitos. En ambos, lo que vamos a tener son úlceras, ¿ya? Básicamente dentro de la microscopía, bueno, aparte, ¿no?, porque acá anteriormente se hizo un PCR para ver qué tipo de virus es el que está presente, pero básicamente la diferencia es qué tipo de células están afectando. En caso del herpes simple, ¿no?, esa esofagitis herpética, tenemos una afectación de las células escamosas que van a formar parte del epitelio. Recuerden que en este caso tienen que recordar la histología normal, ¿no?, del esófago para que puedan entender qué es la mucosa, qué es parte de la submucosa y no tengan problemas en ver qué tipo de células son las que están afectadas. Vamos a ir avanzando, si no, vamos a acabar a tiempo. Ya bueno, el paciente varón de 56 años, tiene obesidad, antecedente de reflujo gastroesofágico de larga evolución, ¿no? Es más de 5 años y no ha recibido tratamiento. Recuerden, en este caso, bueno, lo que nos mencionan es, dentro de los factores de riesgo,
para poder tener este ERG, este reflujo, es también la obesidad, de repente también el tipo de dieta que está llevando, y también preocupa que no ha tenido un tratamiento adecuado. Y ustedes recuerdan que si tenemos un largo tiempo, tiempo de presentación, vamos a tener asociado también cambios adaptativos, ¿no? Que de repente lo van a mencionar más adelante en relación a la biopsia. Entonces, macroscópicamente, ¿no? Este diagnóstico tiene una apariencia de áreas o lengüetas rojo salmón, ¿no? Que van a estar principalmente a nivel del tercio distal y que se van a proyectar hacia la parte más proximal. Menciona que no hay lesiones ulceradas, no hay úlceras, no hay masas, y en la biopsia mencionan que se ve una metaplasia intestinal con presencia de células caliciformes. Bueno, dentro de la metaplasia intestinal tenemos las células columnares y también las células caliciformes, ¿no? En este caso sería como una redundancia, pero hasta ahí tenemos una metaplasia intestinal. Mencionan que no hay cambios en relación a displasia, ¿no? Ni un tipo de displasia, ni bajo ni alto grado. ¿Cuál sería el diagnóstico en relación tanto a la macro y a la micro? Principalmente, ¿no? en la microscopía con la presencia de esta metaplasia intestinal. Esófago de Barrett. Ya un esófago de Barrett. Recuerdan que cuando hablamos de esófago de Barrett, para poder decir, ¿no? Que es un esófago de Barrett, teníamos que tener la presencia de la metaplasia intestinal. Recuerden que el esófago de Barrett no es una displasia, no es una neoplasia. Y también tenemos que hacer la diferencia entre, ¿no? alguna enfermedad por reflujo gastroesofágico o una esofagitis por reflujo de un esófago de Barrett. Usualmente la progresión, ¿no? Con el tiempo, primero tenemos una esofagitis por reflujo, tenemos un esófago de Barrett, tenemos un esófago de Barrett con displasia y recién después tenemos que neoplasia está relacionada al esófago de Barrett. O sea, ¿cuál es la importancia de no hacer un diagnóstico temprano, que este paciente reciba un tratamiento? Adenocarcinoma esofágico. Adenocarcinoma. Ya, un adenocarcinoma de esófago, que al inicio va a ser in situ, y de ahí tenemos el adenocarcinoma de esófago infiltrante. Recuerden que los adenocarcinomas se los van a encontrar, ¿no? Tanto a nivel pulmonar, a nivel del colon. Por lo tanto, tienen que poner todo completo, ¿no? Adenocarcinoma, en este caso de esófago o esofágico, ¿no? Como mencionó su compañera. Al inicio, en este caso, tenemos in situ, porque quiere decir que solamente está a nivel del epitelio, no sobrepasa la membrana basal. Cuando hablamos de que se rompe esa membrana basal, ahí ya tenemos uno de tipo infiltrante. Y no se vayan a olvidar la progresión. Entonces, cuando hablamos de una esofagitis por reflujo, básicamente es una respuesta inflamatoria. Doctora, una consulta, o sea, el esófago de Barrett, el que nos ha mostrado con una metaplasia intestinal, deriva en un adenocarcinoma. El esófago de Barrett, la progresión, ¿no? Porque estamos repasando la progresión. Primero la esofagitis de reflujo. De ahí tenemos el esófago de Barrett. De ahí tenemos esófago de Barrett con displasia. Es todo completo, que es una metaplasia intestinal más la displasia. Entonces, el diagnóstico completo es esófago de Barrett con displasia y recién luego tenemos el adenocarcinoma in situ. ¿No? Adenocarcinoma de esófago in situ y de ahí tenemos luego el adenocarcinoma infiltrante. Porque, ¿no? Si recordamos, a nivel del esófago tenemos un epitelio escamoso. Entonces, nosotros no deberíamos tener adenocarcinoma. ¿Pero por qué tenemos adenocarcinoma? Gracias a la metaplasia intestinal. Porque cuando hablamos de metaplasia intestinal, es un epitelio de tipo glandular. Y por lo tanto, me va a ocasionar un adenocarcinoma. Si hablamos del adenocarcinoma, ¿cuáles son las células de origen? Es un epitelio glandular. Hasta ahí resolví tu consulta. Sí, sí, doctora. O sea, ahorita estamos viendo en general, o sea, desde el inicio, los de esofagitis por reflujo. Claro, ahorita vamos a iniciar ¿no? ¿Cómo es la progresión? ¿No? Por eso les mencionaba. La progresión es esofagitis de reflujo. De ahí, si no, porque eso de aquí simplemente es una respuesta inflamatoria. Recuerden, esofagitis es una respuesta inflamatoria a consecuencia de, ¿no? la persistencia de este reflujo. Nada más. Ya recuerden, esofagitis, aquí no hay metaplasia. ¿Dónde hay metaplasia? Es en el esófago de Barrett, ¿no? ¿Y qué tipo de metaplasia? Es una metaplasia intestinal. Entonces, en el caso de la esofagitis por reflujo, en cuanto a la macroscopía, van a estar en relación a una respuesta inflamatoria.
Porque cuando hablamos de eritema, la tumefacción, el edema, es una respuesta inflamatoria. Y en cuanto a las características microscópicas, recuerden que ahí podemos tener tanto neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, pero tanto los linfocitos y los eosinófilos van a ser en menor cantidad, ¿no? Usualmente tienen que ser menos de 15, menos de 20 para no considerarlos dentro de los rangos de esofagitis linfocítica ni esofagitis eosinofílica, que son otro tipo de diagnóstico. Entonces, ¿cómo se ven los linfocitos a nivel de un epitelio escamoso? Ya sea de esófago, ya sea en el caso de la piel, de la parte del exocervix, van a ser estas células que tienen un aspecto alargado. Todas estas de aquí son linfocitos. Entonces ustedes dirán, ¿no? Porque usualmente los linfocitos los vemos siempre bien redondos, ¿no? Con su núcleo de repente basófilo, pero en este caso, a nivel del el epitelio escamoso, estos linfocitos tienen que pasar por las uniones intercelulares y eso ocasiona cambios en su morfología. Y ustedes no van a encontrar en algunos libros que estos linfocitos intraepiteliales tienen el aspecto de células en garabatos, una forma en coma, que es básicamente porque hay cambios a nivel de la ultraestructura de estos linfocitos para que puedan pasar por todas estas uniones intercelulares. Y eso ocasiona que tengan una forma más alargada. Y bueno, habíamos mencionado que en la esofagitis de reflujo podemos tener dentro de la componente celular inflamatorio neutrófilos, linfocitos y eosinófilos. Tanto los eosinófilos y los linfocitos no tienen que llegar a rangos, ¿no?, de una esofagitis linfocítica ni eosinofílica. Aparte de eso, como es una respuesta inflamatoria, tenemos también la presencia de edema. Vamos a tener, ¿no?, un término específico, porque cuando hablamos del edema a nivel de cualquier tipo de epitelio escamoso, tiene un nombre en particular, que es la esponjosis, ¿no? En este caso también podemos tener edema, ¿no? En este caso la esponjosis van a ser estos espacios. Entonces, si ven ahí, entre cada una de las células escamosas, vemos un espacio, un halo que está, ¿no?, alrededor, que de repente también, ¿no?, cuando han visto la parte de dermato, también les habrán mencionado. Y bueno, aparte del edema, también podemos tener, en este caso, en la parte del estroma, en la parte de la submucosa, podemos tener también una congestión vascular, un infiltrado inflamatorio también perivascular, pero principalmente todos los cambios los vamos a ver a nivel del epitelio, en este caso a nivel del epitelio escamoso. Y podemos tener tanto una acantosis, podemos tener también una hiperplasia de esas células basales. Las células basales son todas estas que tienen, ¿no?, una coloración un poco más basófila y que usualmente, ¿no?, cuando tenemos de repente todo el grosor, todo el espesor del esófago, vamos a utilizar acá, imagínense que todo esto de aquí es el espesor del epitelio escamoso, ¿no?, el epitelio, la parte de la mucosa del esófago. Entonces, usualmente, normalmente, las células basales, como máximo, ya están en un 15%. Ya algunos les van a mencionar hasta el 20%. ¿Ya? Pero usualmente van a estar, de todo ese porcentaje, solamente un 15% va a estar ocupado por estas células basales. En el caso de la esofagitis por reflujo, tenemos una hiperplasia de células basales, quiere decir que hay mayor cantidad de estas células basales. Por lo tanto, el porcentaje de estas células basales en relación al grosor, el espesor, va a ser mayor al 20%. Ya puede ser 25 o 30% de todo el grosor, todo el espesor. Y eso es la hiperplasia de células basales. Como nosotros de repente lo medimos, es básicamente en relación al grosor, ¿no?, que tanto de espesor de este epitelio esofágico están ocupando. Ya, eso es en relación a las células basales. ¿Ya? Y bueno, de ahí vamos a poder tener tanto la acantosis, ¿no?, que es algo similar a lo que han visto también, o de repente les habrán mencionado en la parte de, ¿no?, de dermato, que básicamente es la proyección de las crestas de estas células escamosas, ¿no? Y también a consecuencia de esta acantosis, que son estos de aquí, ¿no?, esas proyecciones, ¿no?, digitiformes hacia, en este caso, bueno, no es la dermis, sino que en este caso es hacia la submucosa, eso es la acantosis. Ya, entonces, en el caso de esta esofagitis por reflujo, podemos tener tanto una acantosis, podemos tener también una papilomatosis, ya que hace esas proyecciones hacia, en este caso, hacia el epitelio, ¿no?, escamoso. Y de ahí habíamos mencionado tanto, ¿no?, el edema, que es parte de una respuesta inflamatoria.
Vamos a seguir avanzando. Bueno, y eso es en relación ya a la esofagitis por reflujo. Ahí teníamos el siguiente paso, ¿no? Porque era toda una progresión, ¿no? En este caso el paciente tenía como 5 años que tenía ese reflujo, no había recibido tratamiento, no había hecho cambios tanto de repente en la dieta, ¿no? Continuaba con la obesidad, de repente no sabemos qué tipo de dieta estaba llevando, qué condicionaba, de que, ¿no? Ese esfínter esofágico inferior sea incompetente y por lo tanto teníamos ese reflujo. El caso de la esofagitis, ¿no? Esofagitis, habíamos mencionado que el siguiente paso era el esófago de Barrett. En el caso del esófago de Barrett, tenemos que tener una metaplasia intestinal. ¿Ya? Eso lo tenemos por consenso en nuestro país para decir que ese esófago de Barrett era una metaplasia intestinal, ¿no? Porque teníamos solamente 2 lugares o 2 países en los cuales, para decir que ese esófago de Barrett, incluso con una metaplasia foviolar o metaplasia gástrica, se menciona que es un esófago de Barrett. Solamente es tanto en Japón, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Tienen como, o para hacer el diagnóstico de esófago de Barrett, sí es una metaplasia gástrica. Y nuestro país y el resto de todos los países, para decir que es esófago de Barrett, necesariamente tenemos que encontrar una metaplasia de tipo intestinal. Recuerden, para decir que es una metaplasia intestinal, aparte de las células columnares, tenemos que encontrar la presencia de estas celulitas, ¿no? Que son las células caliciformes o las Glovet cell, que son estas de aquí. Y bueno, en este caso no vamos a profundizar tanto, ¿no? Si es metaplasia completa o incompleta, ¿no? Los tipos ni demás, simplemente nos vamos a quedar con la metaplasia intestinal, que es todo esto de aquí, ¿no? Porque usualmente deberíamos ver este tipo de epitelio, un epitelio escamoso. Y aquí también no vamos a poder ver estas lingüetas. Y como les había mencionado, la progresión de ese esófago de Barrett es a esófago de Barrett con displasia. Y de ahí recién hacia un adenocarcinoma, ¿no? De esófago, tanto de in situ y de ahí infiltrante. De ahí no se vayan a olvidar cómo es la progresión. Y de ahí, bueno, dentro de los órganos en los cuales tenemos tanto una hepatitis aguda y una hepatitis crónica, tanto a nivel del hígado y también a nivel de la piel, no es de repente la parte celular. Porque, por ejemplo, en el caso de la hepatitis aguda y crónica, vamos a tener la presencia tanto de linfocitos, de macrófagos y células plasmáticas. O sea, es un infiltrado inflamatorio mononuclear, tanto una hepatitis aguda como una hepatitis crónica. Si hablamos, por ejemplo, en el caso de las dermatosis inflamatorias, tanto las dermatosis inflamatorias agudas y crónicas, no importa ¿no? el tipo celular, porque en las dermatosis inflamatorias agudas, de repente vamos a encontrar también, ¿no? Linfocitos, células plasmáticas, mastocitos, dependiendo qué tipo de dermatosis inflamatoria. Entonces, tanto a nivel, ¿no? En este caso hepático, en las hepatitis agudas y crónicas, en las dermatosis inflamatorias agudas y crónicas, ahí la parte celular no es algo relevante, sino, en este caso, el resto de características histológicas. Si hablamos netamente de la hepatitis, para decir si es aguda y crónica, importa mucho dónde está ubicada esa respuesta inflamatoria. Cuando hablamos de aguda, vamos a ver que toda esta respuesta inflamatoria, que es de tipo linfomononuclear, está a nivel del espacio porta. Entonces, respeta a ese espacio porta, no sobresale, no se va hacia otras áreas, a diferencia de la hepatitis crónica, en la cual vamos a ver que sobrepasa ese espacio porta. Y esto va a ocasionar que esa respuesta inflamatoria linfomononuclear no solamente esté a nivel del espacio porta, sino también a nivel del parénquima, en este caso a nivel, ¿no? de los hepatocitos. Entonces, en la aguda está todo ese infiltrado inflamatorio, ¿no? Linfomononuclear es a nivel del espacio porta, a nivel, ¿no? de estos cordones y hepatocitos no los vamos a poder encontrar, o sea, no encontramos linfocitos. Lo que sí vamos a poder encontrar es una mayor cantidad de macrófagos, porque hay macrófagos residentes, ¿no? Que están perennes ahí vigilando cualquier tipo de sustancia que pueda ingresar para poder eliminarlos. ¿Ya? Entonces, toda la respuesta inflamatoria está a nivel de ese espacio porta y en la hepatitis crónica vamos a ver que sobrepasa ese espacio porta. Y cuando sobrepasa esa placa limitante, que es como que el borde, ¿no? por así decirlo, de estos espacios porta, eso de ahí se conoce como hepatitis interfase. Cuando se rompe, ¿no? en este caso cuando desborda toda esa respuesta inflamatoria, la placa limitante. Y las vamos a encontrar tanto a nivel del espacio porta
y también se va a dirigir hacia los hepatocitos. Entonces, aquí sí vamos a poder encontrar la presencia de ese infiltrado linfomononuclear, tanto en el espacio como también a nivel de los cordones, ¿no? En este caso de los hepatocitos. Y también, ¿no? Dentro de otros cambios que vamos a poder tener. Recuerden que la apoptosis se da por mecanismos tantos fisiológicos y también por mecanismos patológicos. En el caso de una hepatitis crónica, sobre todo, ¿no? Los que van a estar relacionadas a infecciones virales, también me ocasiona una apoptosis, ¿no? De estos hepatocitos. Ya, entonces aquí vamos a ver unos hepatocitos generando una coloración más eosinófila a nivel del citoplasma. Podemos tener estos núcleos más pigmóticos, ¿no? Que se van a preparar a poder, ¿no? Ya morir, ¿no? Estas células. Vamos a continuar. Y bueno, ahí tenemos un paciente, ¿no? Varón también de 35 años, que consulta por signos y síntomas progresivos, ¿no? En relación a una elevación de cortisol, ¿no? Y recuerden cuando hablamos de una elevación de cortisol, ¿con qué síndrome? Porque cuando hablamos de signos, un conjunto de signos y síntomas, estamos hablando de un síndrome. En este caso, ¿en qué tipo de síndrome tenemos una elevación del cortisol? Cushing. Síndrome de Cushing. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de síndrome de Cushing, ustedes han visto que hay diferentes causas, ¿no? Que me van a ocasionar este incremento de este cortisol. Y en este caso, vemos que en este paciente tenemos los niveles elevados de la CTH. Entonces, dentro de las causas que van a estar relacionadas a la elevación de esa CTH, ¿cuáles podríamos plantear? Corticotropinoma. Enfermedad de Cushing. Ya cuando hablamos, ¿no? Dentro de las causas, específicamente cuando hablamos de la enfermedad de Cushing, me van ayudando ahí a admitir a sus compañeros ya. Y bueno, que estábamos, estábamos hablando de las causas, ¿no? De las causas de ese síndrome de Cushing. Entonces, y aquí también, ¿no? Les mencionan en la resonancia magnética, recuerdan que sobre todo para ver, ¿no? Algún tipo de tumoración, masa, en la parte del sistema nervioso central nos ayuda mucho la resonancia magnética, ¿no? No tanto, bueno, la tomografía, básicamente la resonancia. Y en este caso, ¿no? Nos mencionan que hay una tumoración a nivel de la hipófisis o de la pituitaria y que se mide aproximadamente 8 milímetros. Y está a nivel de la hipófisis anterior, ¿no? Recuerden, cuando hablamos de la parte anterior de la hipófisis, es la adenopófisis. En este caso, ¿no? Si hablamos de la enfermedad de Cushing, está relacionado a un adenoma, que va a ser de tipo funcionante, que va a ser corticotropo, ¿no? O sea, que va a producir una mayor cantidad de esa CTH. Y bueno, dentro de la clasificación de los adenomas hipofisiarios o de las neoplasias, ¿no? De la pituitaria, cuando hablamos de estos 8 milímetros, dentro de la clasificación según el tamaño, ¿qué diríamos? ¿Qué tipo de adenoma es? Microadenoma. 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 Ya, ¿y cuál era el punto de corte en este caso? ¿Alguien recuerda? 1 centímetro. Milímetros o 1 centímetro. Ya, entonces recuerden que 1 centímetro es igual a 10 milímetros. Cuando hablamos de los microadenomas, eran menos, en este caso, de 1 centímetro, menos de 10 milímetros. Y cuando hablamos de los macroadenomas, es mayor o igual, ¿no? A 10 milímetros o 1 centímetro. Entonces, en este caso, es menor a 1 centímetro, por lo tanto, los vamos a clasificar en los microadenomas. Y usualmente, estos microadenomas van a ser funcionantes, ¿no? Usualmente, porque la sintomatología que va a ser más llamativa es la producción de un tipo hormonal, ¿no? En este caso, me va a generar una producción, en este caso de esta CTH, que va a estimular a la glándula suprarrenal para tener una mayor producción de este cortisol. Ya, entonces, en este caso, el origen sería un adenoma hipofisiario, que va a ser de tipo, ¿no? Corticotropo, porque me va a ocasionar una mayor producción de esa CTH. Vamos a ver que en este caso es un síndrome de Cushing que va a estar, ¿no? Que va a estar ACTH dependiente, y cuando tenemos dentro de las causas la presencia de este adenoma hipofisiario, tenemos un nombre en particular, ¿no? Que es la enfermedad de Cushing. ¿Qué más podríamos ver? Ya. ¿Y qué otras causas de ese síndrome de Cushing podemos tener? Farmacológico. Ya tenemos ¿no? De repente un paciente que tenga una enfermedad autoinmune que te genere, ¿no? De repente un consumo prolongado, ¿no? de estos corticoides,
también me puede generar un síndrome de Cushing, en este caso de tipo iatrogénico, en los cuales vamos a ver que va a haber, ¿no?, una disminución de la producción propia de este cortisol y eso me va a generar de que esa glándula suprarrenal, ¿no?, la corteza va a estar más delgada o tenga una atrofia. ¿Qué otra causa podemos tener? Hiperplasia pulmonar. ¿Cómo? Una. Adenoma suprarrenal Cáncer de también. células pequeñas. Ya tenemos uno, ¿no? Cuando un Cushing también que puede estar, ¿no?, por causas paraneoplásicas dentro del síndrome paraneoplásico. Recuerden que tenemos principalmente todos los síndromes de tipo endocrino, ¿no? Dentro de los síndromes de tipo endocrino, principalmente tenemos ese síndrome de Cushing. De ahí tenemos también, ¿no?, los que no van a ser dependientes de la elevación del ACTH. En este caso, dentro de este grupo, tenemos la presencia tanto de los adenomas o también de la hiperplasia, en este caso de la corteza de la glándula suprarrenal. Porque cuando hablamos de cortisol, específicamente en qué fases o en qué capas de esta corteza de la glándula suprarrenal van a Fascicular. estar ya en la zona fascicular o en la zona fasciculata, ¿no? Donde vamos a tener una mayor producción de cortisol. Y en menor cantidad va a estar producida en la zona, o sea, la mayor producción Reticular. es en la zona fascicular o la fasciculata y en menor cantidad en la zona reticular. A ver, vamos a continuar. Y bueno, eso es lo que ya habíamos visto. Ya, y en el caso de los adenomas no hipofisiarios, ¿no?, habíamos mencionado que usualmente los que van a ser más pequeñitos, estos microadenomas que van a ser menos de 1 centímetro o menos de 10 milímetros, van a ser, ¿no?, los que van a ser funcionales, funcionantes. Y ese nombrecito de funcionantes es porque vamos a tener una mayor producción hormonal. Y va a depender, ¿no?, de qué tipo de células estén presentes dentro de este adenoma para tener una producción de un tipo hormonal, ¿no? Usualmente vamos a ver que microscópicamente estos adenomas no hipofisiarios, ¿qué características van a tener? Porque recuerden, ¿no?, que actualmente el nombrecito ya, bueno, ¿no?, adenomas hipofisiarios lo seguimos utilizando por la parte académica, pero es una neoplasia neuroendocrina de la adenopófisis, ¿no? Y bueno, ¿en qué características microscópicas vamos a tener? La reticulina escasa o nula. Ya, ¿no?, es la parte estromal. En este caso me va, de repente, la disminución de las fibras de reticulina también me van a ayudar mucho en los cambios macroscópicos, ¿no? Por eso es que van a hacer estas masitas que van a ser mucho más blandas, porque va a haber una disminución de la parte estromal. Cuando hablamos de la hipófisis, bueno, en este caso de la adenopófisis, tenemos ahí una disminución de esas fibras de reticulina. ¿Qué más? Células poligonales dispuestas en cordones. Ya más que, bueno, la forma, más que la parte reticulina, algo principal, o sea que no debería faltar en un adeno hipofisiario. Células monoclonales. Proliferación. Pero recuerden que proliferación es una palabra muy, muy amplia. Es monomorfo. Ya, el monomorfismo celular. ¿Y qué será el monomorfismo celular? ¿O qué entienden por monomorfismo celular? Uniformidad en el tamaño y forma. Ya tenemos unas células, ¿no?, que van a ser o que van a tener las mismas características, tanto en la forma, el tamaño, el color del citoplasma. Entonces, en pocas palabras, que todas las células que van a estar conformando esta neoplasia, este adenoma, tienen que tener las mismas características. Ya, por ejemplo, si hablamos, ¿no?, en el caso de la adenopófisis, si hablamos, por ejemplo, de un adenoma somatotropo, todas las células van a tener un citoplasma acidófilo, ¿no?, o eosinófilo. Entonces, cuando hablamos de monomorfismo, quiere decir que todas las células van a tener las mismas características, tanto en el color del citoplasma, la forma. Y bueno, en el caso de estos adenomas, sí hay diferentes patrones histológicos. Bueno, ya, entonces nos queda poquito tiempo. Bueno, tenemos distintos patrones histológicos, tanto tenemos nidos, tenemos una formación tanto en cordones, pero todas estas tienen que tener una uniformidad, un monomorfismo celular, que esa es una de las características principales
del adenoma, ¿no?, hipoficiario. Ya hay un monomorfismo celular. De ahí, en segundo lugar, en cuanto a importancia, tenemos una disminución de las fibras de reticulina, ya en segundo lugar. Ya, macroscópicamente, ¿no?, ya hemos mencionado que es una neoplasia que va a ser mucho más blanda porque vamos a tener una disminución de la parte estromal. Vamos a seguir avanzando. Y bueno, cuando hablamos de la hipertrofia cardíaca, recuerden que hay dos tipos de hipertrofia, tanto la concéntrica o la dilatada, y otro sinónimo de esta dilatada es excéntrica. Ya podemos tener tanto concéntrica o excéntrica. Cuando hablamos de excéntrica es lo mismo que decir dilatada. Y bueno, hay ciertas características para poder diferenciarlas, ¿no? Ustedes de repente se recuerdan ahí las diapositivas de la teoría. Tenemos una comparación, ¿no?, entre un corazón normal, una hipertrofia tanto concéntrica y una hipertrofia dilatada. El caso de la concéntrica y también de la dilatada o excéntrica, en ambos vamos a tener un incremento de tamaño en sí de todo el corazón. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una hipertrofia, habíamos mencionado que hay un incremento de tamaño de una célula. En este caso, ¿qué célula es la que está incrementando de tamaño? Cardiomiocitos. Ya los cardiomiocitos, ¿no? En este caso, esas células son células musculares estriadas cardíacas, que es un tipo especializado, ¿no?, de células musculares estriadas. Entonces, estas células van a incrementar de tamaño y por lo tanto, si ustedes recuerdan, tanto una hiperplasia como una hipertrofia, ambos me van a dar por consecuencia o por resultado el incremento de tamaño de todo el órgano. Porque recuerden que la definición es en relación a la célula, pero macroscópicamente, tanto la hiperplasia como la hipertrofia me dan el incremento de tamaño de todo este órgano. Por eso es que en este caso, ese corazón que tiene una hipertrofia, ya sea concéntrica o excéntrica, tiene un incremento de tamaño. ¿Cuál va a ser la diferencia específicamente, ¿no?, macroscópicamente entre ambas? Que en el caso de la concéntrica teníamos un mayor grosor, espesor, ¿no?, de la pared, por ejemplo, del ventrículo izquierdo. Y a diferencia de la dilatada o excéntrica, teníamos un grosor que puede estar conservado o ligeramente disminuido ¿Por qué? Porque en el caso del mecanismo de esa dilatada, era básicamente por una sobrecarga tanto, ¿no?, en la cantidad, en el volumen de esa, ¿no?, de la capacidad, ¿no?, al poder tener mayor cantidad, volumen de sangre a nivel de esta cavidad, a diferencia de la concéntrica, en las cuales vamos a tener principalmente un incremento de la presión. Por lo tanto, ¿no?, cuando hablamos de esta concéntrica, como tenemos un incremento, en este caso, de la presión, estas células musculares estriadas cardíacas tienen que hacer mucho más trabajo, ¿no?, básicamente para poder eyectar, ¿no?, con este incremento de la presión. Y eso generaba de que esta pared, ¿no?, de este ventrículo izquierdo sea mucho más grueso. Ya vamos a avanzar así algunos términos de manera rápida. Y el caso de la telectasia, ¿no?, cuando hablamos de la telectasia por reabsorción, resorción, obstrucción, todos esos son sinónimos. ¿Ya? Los tres son sinónimos, tanto reabsorción, resorción o también obstrucción, hace referencia a lo mismo. Como su nombre lo dice, ¿no?, si hablamos de una obstrucción, tiene que haber la presencia de algún tipo de objeto, de una tumoración. En este caso tiene que ser una masa intrabronquial, una tumoración intrabronquial. Podemos tener también, ¿no?, en las patologías pulmonares obstructivas, que habíamos mencionado que hay una mayor secreción de moco, esos tapones de moco también pueden ocasionar ese tipo de atelectasia, que va a ser por reabsorción, resorción o por obstrucción, que son todos esos sinónimos. ¿Qué quiere decir? Que si acá tenemos una obstrucción que impide, ¿no?, el pasaje normal del aire, por lo tanto vamos a ver que todos estos alvéolos que van a depender de este bronquio no van a poder tener esa distensión y por lo tanto van a colapsar. Y bueno, en el caso de compresión, ya recuerden, es compresión, porque a veces en el examen escriben comprensión o inventan cualquier otro tipo de palabra. Recuerden que acá viene de comprimir, ¿ya? Porque acá tenemos que tener tanto un líquido, puede ser sangre, puede ser aire, una masa que está a nivel del espacio pleural y que me esté comprimiendo toda esta área de pulmón. Y si hay algo, una fuerza externa que está comprimiendo, presionando, ejerciendo presión, ¿no?, una fuerza sobre toda esta área de parénquima pulmonar,
Por lo tanto, todos esos alvéolos no se van a poder distender de manera adecuada. Recuerden que tanto esos dos tipos de atelectasia pueden ser reversibles, ¿no? Porque acá quitamos el objeto de nuestro cuerpo extraño, podemos tener una disminución de esta secreción y normalmente se puede restituir el pasaje normal del aire. Porque si hablamos del bronquio, todavía está ¿no? en la parte de la conducción, ahí no se da esta hematosis. Y bueno, en el caso de la compresión, también, ¿no? Drenamos todo este derrame pleural, extraemos el líquido que se va a presentar o la masa, la tumoración, y vamos a ver que se va a poder expandir de manera adecuada toda esa área ¿no? de pulmón. Y cuando hablamos de la contracción, ya que es esa de aquí, vamos a ver que en este caso no vamos a poder, ¿no? tener esa característica de poder, ¿no? revertir esa situación. Porque dentro de la contracción no van a estar relacionadas a patologías restrictivas, ¿no? En este caso vamos a tener, ¿no? una fibrosis pulmonar que va a ser de repente más extensa y que me va a estar generando de que todo este pulmón esté más retraído. Recuerden que en el caso de la fibrosis tenemos una acumulación de colágeno. Y cuando hablamos de colágeno, ¿no? es un material que es poco elástico. Y por lo tanto, ¿no? ese parénquima pulmonar va a perder esa elasticidad y por lo tanto no va a tener esa capacidad de poder expandirse. Y vamos a ver todo que va a estar más comprimido, contraído. Hay otra cosa que tendríamos ¿no? que repasar. Van a estar tanto las diferencias entre una bronconeumonía y una neumonía lobar. ¿No? Tenemos tanto algunas diferencias en cuanto a los grupos etarios que van a estar afectando, ¿no? cada uno de estos. En el caso de la bronconeumonía, usualmente los vamos a ver en los dos extremos de la vida, ¿no? tanto en la edad pediátrica o en los pacientes adultos mayores. A diferencia de la neumonía lobular o lobar, ya recuerden que cuando hablamos de neumonía lobular o lobar, también es lo mismo, son sinónimos. En este caso lo vamos a ver sobre todo en adultos, ¿no? en jóvenes. Y macroscópicamente habrá algunas diferencias entre la bronconeumonía y la neumonía lobar o lobular. ¿Qué diferencias tendremos? La distribución. ¿Ya? ¿Cuál es la distribución de una bronconeumonía y una neumonía lobular? Como parchado, como creo que el vidrio esmerilado y en el lobular es como más compacto. Ya, bueno, en el caso del lobular o lobar, vamos a ver que va a afectar de manera uniforme, más pareja, gran parte de un lóbulo o todo un lóbulo. Y el caso de la bronconeumonía, vamos a ver una distribución que va a ser así en parches. Porque en el caso de la bronconeumonía, ¿qué estructuras van a estar afectadas en una bronconeumonía? ¿Será lo mismo, las mismas estructuras en una neumonía lobar o lobular? Y ahorita ya va a empezar mi reunión. A ver, por favor, vamos a ir avanzando. ¿Qué estructuras tenemos? Por ejemplo, en cuanto a la microscopía, en la neumonía lobular, ¿qué se afecta? Tráquea, bronquio, bronquiolo, alveolo. En la bronconeumonía, ¿O qué de distinto tenemos en la bronconeumonía y la neumonía lobar o lobular? Porque eso explica también, ¿no? la distribución de la macroscopía, cómo son los consolidados. La bronconeumonía afecta a bronquios y parénquima y el otro al lóbulo completo. Mm, pero algo más específico, porque macroscópicamente sí, ¿no? Tenemos una afectación más difusa de todo de este lóbulo. En la bronconeumonía tenemos una afectación así en partes, pero microscópicamente, ¿qué estructuras están afectadas a una bronconeumonía? ¿Nadie? Los alvéolos. Ya, en los alvéolos. ¿En dónde? ¿En la neumonía lobular o en la bronconeumonía? En la neumonía. bronconeumonía. Ya, pero solamente los alvéolos en la bronconeumonía.
Los bronquios y los bronquiolos también. Ya, entonces, en el caso de la bronconeumonía, es afectado tanto los bronquios, los bronquiolos y también todos los alvéolos que dependen de estos. Ya, por eso es que tenemos una afectación así en parches. Ahí me ayudan ahí a admitir a todos sus compañeros. Ya, entonces, en ese caso vamos a tener una afectación en parches porque vamos a tener una afectación que va a iniciar a nivel de los bronquios y se va a extender, ¿no? A nivel de los bronquiolos que van a depender de este bronquio. Y también de solamente de un conjunto de, ¿no?, alvéolos que van a depender de este bronquio. A diferencia de la neumonía lobular o lobar, donde vamos a ver una afectación de todos los alvéolos. Ya, en este caso no hay una afectación ni de bronquiolos ni de bronquios. Ya, entonces, bronconeumonía, por eso es que es bronconeumonía. Tenemos una afectación tanto de bronquios, bronquiolos y también de los alvéolos. En caso de la neumonía lobular o lobar, tenemos una afectación de los alvéolos. ¿Y dónde teníamos las fases? ¿La bronconeumonía tendrá fases o la neumonía lobular? La neumonía. lobular. La lobular. La lobular. Ya, básicamente, si ustedes recuerdan, todas las fases son en relación a los alvéolos. Todas las fases, si ustedes leen, todas las fases les mencionan que los alvéolos van a estar llenos. ¿De qué? De, ¿no?, de material, de repente que va a tener gran cantidad de fibrina, de mucilina. Todos los cambios, cuando hablamos de la neumonía lobular o lobar, son a nivel del espacio intraalveolar. Ya, porque recuerden que cuando hablamos de la neumonía lobular o lobar y la bronconeumonía, se va a dar en básicamente en las neumonías bacterianas, porque en las neumonías bacterianas vamos a tener una respuesta inflamatoria que va a ser mediada por la presencia de neutrófilos, a diferencia de los otros tipos de neumonías, ¿no? Si hablamos dentro de la clasificación de las neumonías infecciosas. Cuando hablamos de las neumonías virales, ahí no teníamos neutrófilos, teníamos ahí la presencia de linfocitos y todos los cambios es a nivel del intersticio. En el caso de las neumonías bacterianas, hay presencia de neutrófilos y estos van a estar a nivel del espacio intraalveolar, específicamente. Y bueno, ¿no?, cuando hablamos de esa neumonía lobar o lobular dentro de las fases, ¿no?, que vamos a tener, todos los cambios son a nivel del espacio alveolar. Y cuando hablamos de la bronconeumonía, no tenemos una división en esas fases. Lo que vamos a tener, me ayudan por favor ahí admitiendo a sus compañeros. Y bueno, en el caso de la bronconeumonía, ¿no?, como estábamos mencionando, también vamos a tener una respuesta inflamatoria que va a estar dada por neutrófilos, pero estos van a estar tanto en la luz de los alvéolos, a nivel de los, ¿no?, de los bronquios, de los bronquiolos, también a nivel de los bronquios y los bronquiolos van a estar a nivel de la pared, no solamente a nivel de la luz, sino también a nivel de la pared. Y recuerden que aquí es una respuesta inflamatoria de tipo aguda y está dada por la presencia de neutrófilos. Ya cuando hablamos de los virus, ahí sí son linfocitos y es a nivel del intersticio, y usualmente en el caso de las bronconeumonías y las neumonías es a nivel de la luz de estas estructuras. ¿Qué más podríamos decir? Ah, y bueno, en relación a las fases de la neumonía lobar o lobular, ¿cuáles son las fases, las etapas, cómo van a ser los cambios que vamos a tener en la microscopía, ¿no?, lógicamente? ¿Alguien recuerda las fases o las etapas? Primero es de congestión, luego sigue de hepatización roja, A hepatización ver, en el gris. caso de la primera etapa de congestión, ¿qué cambios a nivel de la microscopía vamos a ver? Escasos neutrófilos El- y bacterias. Congestión vascular. Ya, lo más relevante en la fase, ¿no?, la etapa de congestión, es la congestión vascular. Entonces, en esta primera etapa, ustedes, ¿no?, vamos a tener cambios macroscópicos y cambios microscópicos en cada una de las etapas, porque no es lo mismo, ¿no?, dentro de la coloración que vamos a ver macroscópicamente. Recuerden que cuando hablamos de la macroscopía, son todos los cambios en relación a la coloración, el tamaño, el volumen, la consistencia de, ¿no?, esas estructuras. Y la microscopía es todo lo que se observa a nivel del microscopio.
Por lo tanto, si les pregunta macroscopía, por ejemplo, ¿no? En el caso del examen, y ustedes ponen que las células tienen núcleos prominentes, hipercromáticos y demás, macroscópicamente es todo lo que ustedes pueden observar a través de sus ojos a simple vista. Ustedes a través de sus ojos no ven, ¿no?, los cambios a nivel celular. Entonces ahí sí tienen que tener mucho cuidado en su examen, porque a veces se les pregunta macroscopía y ustedes escriben la microscopía y no se les va a reconocer nada, ningún tipo de puntaje. Tienen que ver qué es lo que les están preguntando. Entonces, en el caso de la congestión, si hablamos específicamente de los cambios microscópicos, lo más relevante ahí son los cambios vasculares, porque cuando hablamos de esta bronconeumonía o de la neumonía lobular, son los cambios en relación a una respuesta inflamatoria a consecuencia de la presencia de bacterias. Entonces, en ese caso, vamos a tener todos los cambios, ¿no?, que ustedes han visto en la primera etapa, en el primer módulo ¿no?, del curso, que está en relación a la inflamación, que son todos los cambios vasculares. ¿Qué cambios vasculares vamos a tener? No vamos a tener tanto una congestión vascular, vamos a ver que aquí vamos a tener una coloración más eritematosa de todo este lóbulo, porque vamos a ver una mayor dilatación de las estructuras vasculares, una mayor cantidad de, ¿no?, elementos celulares. De ahí las siguientes fases. La depresión roja con la presencia de hematíes, fibrina, neutrófilos. Entonces, teníamos, ¿no?, la etapa anterior en la cual vamos a ver todos los cambios vasculares que van a permitir la salida a la extravasación de los elementos celulares. Entonces, recuerden, en la primera etapa es básicamente todos los cambios vasculares. En la segunda etapa ya entra a tallar el incremento de la permeabilidad vascular, que me va a permitir tanto la mayor salida de líquido, mayor salida de elementos celulares. Dentro de los elementos celulares, la salida también de neutrófilos, la salida también de hematíes. Ya, y cuando hablamos de la hepatización gris, ¿qué le va a dar esa coloración más grisácea que vamos a poder observar? La destrucción de los mismos hematíes. Ya, y específicamente, ¿qué pigmento? En la hepatización gris vamos a ver la pérdida de esa coloración rojiza, rojo vinosa. Uno, porque todos los cambios vasculares solamente los vamos a ver hasta la hepatización roja. En la hepatización gris ya no se ven cambios vasculares. Por lo tanto, vamos a tener también una atenuación de esa coloración Doctora, rojiza. ¿cómo se llamaba la segunda fase? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba la segunda fase? Hepatización roja. La tercera ya es la hepatización gris. Por eso la pregunta era, ¿qué es lo que me generaba una coloración más grisácea macroscópicamente en esa tercera etapa? Y ahorita va a empezar mi otra reunión. Exudado fibrinoso supurativo. No. ¿Qué se obtiene de la degradación de los hematíes? ¿Nadie recuerda? Para los que han estado en la primera parte del curso, porque ahí también hemos visto la presencia de pigmentos. Nada. Ya, y en la última etapa, en la última fase, ¿qué características tiene? ¿Ya no recuerdan más etapas? La de resolución no hay macrófagos, ya no hay neutrófilos ni Sí nada, hay ya se dio macrófagos. Perdón, Sí solo hay hay macrófagos. macrófagos. Ujú, sí. Ya, en esa fase de resolución, lo que se quiere es eliminar todo el contenido, ¿no? Por eso es que en el caso de la fase de hepatización gris, es un paso previo a la eliminación de todo el contenido, porque en el caso de la etapa de resolución, una etapa inicial de esta última fase, de esta última etapa, vamos a tener mayor cantidad de macrófagos, porque toda la parte inflamatoria es hasta una etapa antes.
Entonces, en la última etapa de la fase de resolución, se tiene que eliminar todo el contenido, el resto de células, de repente neutrófilos que han quedado, ¿no? De repente los restos de estos neutrófilos, la menor cantidad, porque vamos a ver que la presencia de este exudado, que es tanto la parte de líquido del edema más el contenido celular, tiene que ir disminuyendo de manera progresiva. Y eso va a ser gracias a la presencia de esos macrófagos, para poder eliminar todo el contenido, porque habíamos mencionado que en el caso de las bronconeumonías bacterianas, toda la respuesta inflamatoria, todos los cambios vasculares van a permitir la presencia de un exudado que va a estar dentro del espacio alveolar. Y si tenemos estos espacios alveolares que van a estar llenos de todo este material, por lo tanto, ese alveolo no va a tener esa difusión de los gases. Entonces, esa es la importancia. Y esa última etapa de poder eliminar todo el contenido para que se pueda restaurar la función normal de este alveolo. Ya, entonces ahí sí tienen que repasar, ¿ah? Doctora, en la hepatización gris, ¿cuál era la característica microscópica? Disculpe. Ya, lo único que me han mencionado es que hay una disminución de la parte de los cambios vasculares. Y ahí Doctora, quedaría pendiente qué otro cambio vamos a tener. ¿puede ser por exceso de fibrina, de depósitos de fibrina? Bueno, sí, en esa etapa tenemos una mayor cantidad de fibrina, pero hay otro pigmento que también vamos a poder tener. Persistencia de Los hemoglobina, doctora, hierro. por la degradación. La hemosiderina, se han olvidado, Hemoglobina. ¿ah? De las clases de la primera parte de los pigmentos. Y los que han llevado, no, solamente la segunda mitad del curso, también han llevado anteriormente anatomía patológica, no uno, y ahí también han visto. Entonces, cuando tenemos una degradación, ¿no? Esos macrófagos van a fagocitar esos hematíes, porque ya en la etapa de hepatización gris, también hay presencia de estos macrófagos que van a ayudar, ¿no? En este caso van a ir llegando para poder eliminar todo el contenido, que ya en la fase de resolución tenemos que tener mayor cantidad de esos macrófagos para poder barrer con todo lo que hay dentro de ese espacio alveolar. Y ahí lo que le faltaba era la presencia de la hemosiderina. ¿Ya? Y bueno, hasta ahí nos quedamos y mañana tenemos la segunda parte. Ya, pero sí les pido que vayan estudiando con tiempo, ya, porque hay algunas cosas que no han ido respondiendo. Ya, sí tienen que ir repasando con tiempo, chicos. Ya, entonces nos quedamos ahí porque también ahorita tengo otro. ¿No? De la programación para... Uy, creo que mi micrófono estaba apagado. Ya, así. ¿No? Bueno, nos quedamos hasta ahí. Mañana ya continuamos con otros temas adicionales, pero tienen que repasar ya todos los puntos que de repente no han contestado, porque para este examen final sí, ¿no? Ya saben que es todo para completar, son 20 preguntas, como si les habrán comentado sus delegados. El tiempo de resolución del examen son 45 minutos. Ya, acaba el examen y lo ideal es que todos se queden a revisar el examen. Y ahí tienen 2 días adicionales que les he mandado las fechas con sus delegados, que son tanto sábado y domingo. Pero lo ideal es que ese mismo día del examen ya puedan saber su nota